vamos a entender los primeros sellos que se refieren a los 4 jinetes. ¿Alguna vez habrás escuchado de los 4 jinetes del Apocalipsis? Ahora vamos a ver lo que significan estos 4 jinetes. Lo primero que tienes que entender es que los 4 jinetes representan a una misma persona. No son 4 personas. Los 4 jinetes representan a una misma persona. Pero nos dice diferentes cosas de esa persona para mostrarnos diferentes aspectos de su persona, diferentes detalles de su manera de ser y de lo que va a ser su obra. Una persona nos dice detalles de su personalidad y detalles de su obra. ¿A quién se refieren los 4 jinetes del Apocalipsis? Se refieren al anticristo. Él es el jinete en las 4 ocasiones, y lo que nos dicen los colores y los diferentes elementos es que nos muestran detalles de su carácter y de lo que él va a hacer durante esos 7 años. Ya sabes quién es el jinete, ¿no es cierto? Ahora, tienes que entender también los caballos. Se habla de caballos de diferentes colores. El caballo en la Biblia es un símbolo de fuerza, de guerra, de conquista. Quiere decir que estas cosas que hará el anticristo vendrán con toda su fuerza e impactarán enormemente a la tierra. Lo que nos dice es que lo que el anticristo va a hacer afectará con fuerza a toda la tierra, a todas las naciones. Ahora, empecemos a detallar estos 4 jinetes que nos dicen tanto la obra como el carácter de Jesucristo. Y allí está el primer sello. Nos habla del anticristo, es el caballo blanco, y nos muestra cómo es que el anticristo va a subir al poder. Leámoslo con cuidado. Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Dice allí: nuevamente vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Escúchame, porque comienzan los 7 años, pero cuando le dicen ven y mira, y Juan mira esperando guerra, ve una escena tranquila. Y lo que ve es un jinete blanco en un caballo blanco con un arco sin flechas. Y nos dice además que tenía una corona y que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué sabemos que es el anticristo? Sabemos porque varias porciones de la Biblia nos muestran que inmediatamente la iglesia sube al cielo, es raptada, y el espíritu sube. Cuando la iglesia se va al cielo, inmediatamente la primera figura que va a aparecer en las noticias mundiales, en el ambiente mundial, en la política mundial, va a ser el anticristo. Pero sucede después de que la iglesia es quitada. Recordemos lo que dice Tesalonicenses. Miren lo que dice en el capítulo 2 del 1 al 11. Voy a leer algunas porciones. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que cuando dice la venida es al final de la semana, cuando Él viene con su iglesia, no el rapto, ¿ok? Dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es un nombre del anticristo. Entonces mira que me dice que Cristo no regresará con su iglesia ya reunido con Él, ¿sí? Porque dice que no vendrá sin que antes venga el anticristo. Y aquí empieza a detallarme cuándo es que viene el anticristo. Dice: y se manifiesta el hombre de pecado. Y aquí me dice que él se va a hacer pasar por Dios. Pero miren lo que dice más adelante en el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Quien ahora lo detiene, ya lo vimos, es el Espíritu Santo. Cuando se ha quitado, se manifestará el anticristo. Y más adelante,
nos dice que cuando sea quitada la iglesia se manifestará el anticristo. Y nos dice cómo viene. Mira, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero miren esto, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escúchame, durante la época presente el Señor ha estado hablando de su Hijo, que es el príncipe de paz. Pero cuando su Hijo venga a las nubes del cielo y se lleve a su espíritu y se lleve a la iglesia, va a aparecer el anticristo. Pero ¿cómo va a aparecer él? Va a aparecer en un caballo blanco. Y el blanco en la Biblia representa santidad, pero representa paz. Quiere decir que él va a venir como un hombre de paz. Va a ser un hombre reconocido mundialmente porque va a ofrecer paz a la tierra. Durante toda la historia ha habido un conflicto en la Tierra Santa, un odio entre los judíos y sus hermanos de alrededor. Siempre están peleando, siempre escuchamos de la Franja de Gaza, de lo que sucede en toda esa región. No ha podido haber paz. Y ese es el centro de todas las guerras en el mundo, lo que sucede en la Tierra Santa. Pero cuando la iglesia sea raptada, va a aparecer el anticristo con engaño y va a engañar a todos, porque va a aparecer como un hombre de paz. Y sabemos que el que es un hombre de paz es Cristo. Por eso es que aquí, cuando lo vemos blanco, uno diría, pero el que viene en el caballo blanco debe ser Cristo. No, él viene muy parecido, porque él viene para engañar. Él viene para engañar. En Apocalipsis 19:11 el Señor viene en un caballo blanco. Pero el del capítulo 6 es muy parecido, porque él quiere imitarlo. Él es un engañador y va a ofrecer paz a la tierra. Y los que rechazaron a Cristo, a su iglesia, a su espíritu, su evangelio, su palabra, su amor, ahora sí van a ser engañados y le van a creer absolutamente todo, cuando viene con palabras de paz. Ahora, nos dicen los símbolos, el caballo blanco y el arco sin flechas, nos dicen la forma en la que él va a subir al trono y se va a colocar en un lugar de importancia único en el mundo. Primero, ya sabemos que viene usando la paz, por eso viene de blanco. ¿Está claro hasta ahí? Pero ¿cómo es que él va a conseguir la paz? ¿Recuerdan lo que leímos en Daniel 9:26? Que dice que él confirmará el pacto con muchos. Él permitirá que haya paz en la Tierra Santa, y eso lo hará ser reconocido como un hombre importante. Hará que se lleve a cabo un pacto que permitirá a los judíos construir su templo. Y en ese momento entonces será un hombre de paz. Cuando se menciona en Apocalipsis el arco sin flechas, el arco sin flechas es un símbolo de formalidad. Quiere decir que él va a conquistar la tierra con diplomacia, con política. Por eso en Daniel se dice que el anticristo es un hombre que lo comparan con un cuerno que habla grandes cosas. Va a ser un gran político. ¿Has escuchado a los políticos que lo convencen a uno? Pero entre ellos mismos se dicen que estamos en esta semana en eso, ¿no? Le dicen al otro mentiroso, pero salen y lo convencen a uno que uno no sabe cuál creerle, porque ambos dicen que son mentirosos, pero ambos hablan tan bonito. Y así será el anticristo, convencerá a todos con formalidades, con diplomacia, con política. Y después dice que vino para vencer, porque quiere decir que finalmente conseguirá lo que buscaba. Ahora escúchame bien, porque dice allí que tenía una corona. Quiere decir que él va a alcanzar un alto rango de autoridad. Va a ser una persona poderosa. Va a ser el líder europeo más importante y con mayor influencia sobre el mundo. Y es la forma en la que el anticristo va a llegar a ese lugar de importancia, ¿no es cierto? Que va a subir al poder. Y es de eso lo que nos habla la corona, ¿no es cierto? Entonces el primer sello es el ascenso pacífico del anticristo al poder. Ya lo sabes, vendrá con paz,
Va a venir como un diplomático y así se va a montar en el poder. Va a ser el hombre más influyente, el líder político de mayor importancia en el mundo. Va a ser un líder de influencia mundial. Y eso es el primer sello, el primer jinete del Apocalipsis. Ahora mira el segundo sello, porque el segundo sello nos habla de guerra. Allí está el caballo bermejo o el caballo rojo. Miremoslo, Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Si es que hubo paz, pero ahora la quita. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren que aquí cambia completamente la escena. Vemos primero al anticristo que viene como un hombre de paz, un político, trae grandes promesas para la humanidad, pero después todo cambia por completo. Se acaba la paz, quita la paz y trae guerra. Y dice que el caballo era rojo y que tenía una gran espada. El rojo en la Biblia habla de sangre, mucha sangre derramada, mucha guerra. La espada habla de guerra, pero mira lo que dice aquí: la gran espada. O sea que habrá una gran guerra, habrá una guerra mundial. Porque dice que a la mitad de la semana el pacto que él comenzó y que prometió al comienzo romperá el pacto de paz que colocó en la tierra santa, y comenzará la guerra, y la guerra alcanzará todas las naciones de la tierra. Tienen que venir con engaño, lo colocan en un lugar de poder, pero después viene la guerra. Él, que parecía un gran hombre de paz, ahora se convierte en el peor de los dictadores que haya conocido la humanidad. Mira que un pasaje que nos ayuda a pensar en eso es Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Me está hablando del día del Señor. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Él viene con una fachada, pero a la mitad de la semana empiezan las guerras, las devastaciones. Sencillamente tenía una apariencia. Va a ser un gran diplomático, pero después un gran dictador. Y viene la guerra. Ya empezamos a entender cómo comienzan los 7 años. Comienzan con paz, pero después se desata la guerra. Y si es una guerra mundial, ya podemos anticipar qué significa el tercer caballo. ¿Sí? El segundo sello es el anticristo castigando con guerra, pero ahora viene el tercer caballo, ¿no es cierto? Y allí está el caballo negro, y dice que el anticristo viene con una balanza en su mano. Y eso nos habla del hambre. Es la tercera característica de estos 7 años, gran hambre. Mira Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Dice: cuando abrió el tercer sello y oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mírame, ¿qué significa el caballo negro y qué significa la balanza? El negro es el color característico de las personas que mueren por hambre, por inanición. Y la Biblia nos da testimonio de eso. Miren, Lamentaciones habla de una época de hambre y dice allí 4, 8 al 9: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos. Hambre, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre,
porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y si ves que comenzó hablando de negrura, ese es el color característico de la gente que muere por hambre. Por eso el tercer caballo es negro. ¿Qué empieza a suceder? El anticristo llega como el jinete del caballo blanco, trae y ofrece paz. Pero después, a la mitad de la semana, rompe el pacto y empieza la guerra, y una guerra mundial. Esa es bueno, no es la última guerra mundial, pero es una guerra mundial que se desata en la semana 70. Ahora, por supuesto, si hay una guerra mundial, una de las consecuencias es que no va a haber gente que cultive la tierra, y si va a haber guerra en todo lugar, sabemos que eso ocasiona que la tierra, en vez de ser usada para sembrar el alimento, se tome como campo de batalla. Habrá escasez de comida, uno tras otro, paz, guerra, y la guerra ocasionará hambre. Ahora, los pocos alimentos que habrán, dice que el anticristo tenía la balanza en su mano y que allí pesaban los alimentos. ¿Por qué él tenía la balanza en sus manos? Porque los pocos alimentos que haya durante esa época serán controlados por el anticristo. Y nos empieza a decir cuál es la situación. Quiero que volvamos un poco. Y dice aquí, decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El trigo y la cebada representan el alimento básico. El trigo para hacer pan, la cebada, ¿no es cierto? Básico. Y un denario es el salario de una persona en un día. O sea que la persona que ganaba un denario no podía comer trigo y cebada, porque el trigo valía un denario. O comía trigo o comía cebada. Pero miren qué impresionante, no habrá ni siquiera para las necesidades básicas de comida. O hay pan, pero entonces no hay carne, o hay carne, pero no hay la otra cosa. Pero uno no solamente necesita pan para comer, necesita vestido, necesita pagar arriendo, tiene otras necesidades, pero no le alcanzará ni para lo básico. Esa es la situación en esa época de gran tribulación. Ahora, además de eso, qué interesante el Señor, porque hoy vemos a las personas que derrochan el pan de su casa, que sus hijos visten mal, no tienen para comer, pero las cantinas están llenas y allí se gastan todo el dinero, ¿no es cierto? O otros padres que se gastan en lujo, pero no proveen ni siquiera para las necesidades de su casa. Pero miren lo que va a pasar acá. Dice: y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El Señor en toda la Biblia ha dicho: no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino. Pero la gente aún deja de comer para emborracharse, ¿no es cierto? Y para darse, mire, lujos, el aceite. Pero aquí el Señor va a decir: ahora ¿qué piensan? Cuando no va a haber para comer, pero hay vino en abundancia, no destruyan el vino. Quiero saber, a ver si ahora sí son capaces de emborracharse sabiendo que tienen hambre en el estómago. Mira cómo castiga el Señor a los que amaron el vino. Ahora van a aguantar hambre, y con hambre nadie quiere beber. Pero Él va a dejar que ahora sí el vino que tanto deseaban esté a disposición. ¿Entendemos entonces el tercer símbolo? El tercer símbolo es que el anticristo, ¿no es cierto?, castigará con hambre. Mira cómo comienza: llega como un hombre de paz, después muestra que es un dictador que traerá la guerra, y esa guerra mundial traerá gran hambre y necesidad en toda la tierra. Y es donde llegamos entonces al cuarto sello, y el cuarto sello es muerte. Muerte. Veamos de lo que habla. Dice allí, Apocalipsis capítulo 6 versículos 7 y 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Ahora, qué interesante que en los primeros 3 caballos le dicen a Juan: ven y mira. Creo que es una gran señal de que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en primera fila todo lo que va a suceder con aquellos que rechazaron al Señor. Y creo que es parte de lo que el Señor nos muestra, porque no es cierto que nos ha tocado sufrir por su pecado, nos ha tocado sufrir y hemos sido afligidos en nuestro corazón por su rechazo al evangelio, y lo vemos todos los días, cómo rechazan a Cristo, y en su orgullo, en su autosuficiencia, creen que no necesitan al Señor, y a nosotros nos duele verlo, nos ha tocado verlo. Esa es la vida del cristiano, ver cómo desprecian al Señor.
Pero parte de la recompensa del cristiano es que un día tendremos que ver la justicia que Dios traerá sobre aquellos que endurecieron su corazón para con Él. Por eso 3 veces le dice: ven, Juan, que representa a la iglesia, y mira. Ven y mira, ven y mira. Sigo leyendo. Dice, versículo 8, ¿sí? Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, el amarillo del que habla aquí es un amarillo verdoso. Por eso el amarillo verdoso tiene el significado, ¿sí? Representa a aquellos que mueren por pestilencia, por infecciones, por enfermedad. Y miren que todo es una cadena. Comienza la paz, rompe el pacto, viene la guerra hace que las tierras no sean usadas para comer, entonces viene el hambre, y cuando hay hambre y sangre derramada y muertos y cadáveres en todo lugar, pues lógicamente habrá pestilencia. Una cantidad de enfermedades que están representados en ese color amarillo verdoso. Pero nos dice del jinete que el jinete se llamaba Muerte. Y aquí está el contraste, porque el que parecía el hombre de paz, el que parecía que era el Mesías que venía en el caballo blanco, no es el mismo que Cristo. Cristo es el dador de la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Pero el anticristo es la misma muerte. La misma muerte. Pero mira que nuevamente nos habla de la muerte y el Hades, porque Él es la figura que Dios usa para mostrarnos las dos cosas. ¿Qué es la muerte? La muerte siempre vas a ver en la Biblia que es la que reclama el cuerpo. La muerte actúa sobre el cuerpo, pero el Hades es el que decide el destino eterno del alma. En la muerte está la separación. El muerto se queda en el sepulcro, el cuerpo se queda en el sepulcro, pero tu alma va a uno de 2 lugares: los que rechazaron a Cristo, los que aceptaron a Cristo, el paraíso. Pero los que lo rechazaron, su alma está en el Hades. Entonces Él está mostrando que tiene el control sobre los muertos que rechazaron a Cristo, y que tiene control sobre sus almas, porque Él mismo es el Hades. Por eso dice que el Hades lo seguía. Y nos hace un resumen de los 4 juicios, porque dice que este anticristo le fue dado el matar. Dice, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. O sea que ya sabemos cuántos van a morir. De toda la humanidad, del 100%, una 4ª parte de la humanidad morirá en esta época, en estos juicios, a manos del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué medios? Primero, por espada, guerra; por hambre; por mortandad; y con las fieras de la tierra, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya empiezas a entender qué es la gran tribulación. El anticristo matará con espada, con muerte y con hambre y con muerte a la 4ª parte de la humanidad. Por eso se llama la gran tribulación, el día de la venganza del Dios eterno. Claro, los 4 jinetes del anticristo, los 4 jinetes del Apocalipsis representan al anticristo, que trae primero paz, engañando; después guerra; después hambre y después muerte.